atentado terrorista en Kabul aumenta el temor de nuevos ataques por parte de ISIS-K y de posibles terroristas infiltrados que abarrotan las afueras del aeropuerto. Ya son 170 los muertos, además de 13 soldados estadounidenses. Así empezamos, cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Un día después del ataque suicida que provoca una matanza, la crisis de seguridad continúa en el aeropuerto de Kabul, en Afganistán. El presidente Joe Biden ya ha sido alertado de un posible nuevo ataque terrorista. Vamos a Washington. Alfredo Miranda con los detalles. La Corte Suprema se ha pronunciado y ha dejado sin efecto la medida impulsada por Joe Biden para ampliar la moratoria de los desahucios y evitar que más de 3 millones de personas puedan quedarse en la calle. En la Casa Blanca dicen estar decepcionados. El presidente es de la vieja escuela y les digo que independientemente de lo que haya decidido cualquier tribunal, esta no es una solución permanente. Ante esta situación, muchos que se quedaron sin trabajo y sin poder hacer frente a las deudas temen quedarse sin un techo para su familia. Pero los expertos avisan que nadie sin una resolución judicial puede ejecutar un desalojo. Su dueño o propietario no puede desalojarle sin una orden judicial. Es muy importante que vaya a corte. Pese a todo, algunos gobiernos como el de California ya han mandado un mensaje de tranquilidad a los que podrían estar afectados por esta decisión. En el estado Dorado, por ejemplo, la ley protege a los inquilinos y la administración se hará cargo del costo de la vivienda. Bajo el temor latente de nuevos ataques terroristas, se reanudaron las operaciones de evacuación en el aeropuerto internacional de Kabul, donde a pesar de lo ocurrido, nuevamente miles de personas se agolpan en la entrada con el propósito de escapar de Afganistán. La amenaza continúa y está activa. Nuestros soldados siguen en peligro y ese será el caso cada día que permanezcan allí. Pero la misión de salvar vidas y evacuar más gente continuará los próximos días hasta completar la misión el 31 de agosto. El número de fatalidades del ataque del jueves ha subido de los 60 iniciales a 170 afganos muertos. El presidente Biden dijo que las pasadas 24 horas se evacuaron a 12.000 personas en medio del peligro. La misión que se lleva adelante es peligrosa, que ahora nos ha costado la pérdida significativa de personal estadounidense, pero es una misión digna. En más de una década no hemos perdido tantos soldados en un solo día. Durante los 18 meses previos a esta administración, ni una sola baja en Afganistán. Pero las acciones de este presidente los han puesto en peligro. Deberíamos traer a esta administración para que responda a todos los legisladores. La Casa Blanca respondió a este y otros llamados de renuncia del presidente Biden. Soldados estadounidenses perdieron la vida a manos de terroristas. No es un día para hacer política. Esperaríamos que cualquier estadounidense electo o no, apoye nuestro compromiso de perseguir, combatir y matar a esos terroristas y de honrar la vida de nuestros soldados, dijo Jen Psaki. El Pentágono dijo que se han incrementado las medidas de seguridad ante la posibilidad de que terroristas suicidas puedan mezclarse con la gente que quiere ingresar al aeropuerto. Sin mencionar datos específicos, dijo que existe alerta de nuevos ataques de ISIS-K. Creemos que aún hay amenazas creíbles, de hecho, amenazas específicas. Queremos asegurarnos de que estamos preparados para ello. Las estamos monitoreando específicamente en tiempo real. Entiendan que no puedo dar más detalles. Tras el colapso del ejército afgano, miles de prisioneros vinculados al terrorismo fueron liberados. El temor es de que algunos quieran atacar a estadounidenses y aliados afganos durante los últimos días de la evacuación. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. Mientras tanto, los evacuados de Afganistán continúan llegando a Estados Unidos. Según la Casa Blanca, unas 12.500 personas fueron sacadas de Kabul este pasado día de ayer, después de la explosión, y algunos están también llegando al aeropuerto de Dulles, en Virginia, antes de que vence el plazo para terminar con los operativos. Hasta ahora son más de 105.000 las personas que han sido evacuadas. El presidente Joe Biden ha recibido otro fuerte golpe. La Suprema Corte de Justicia destruye otra de sus banderas sociales, la moratoria de desalojos. El fallo pone en peligro a millones de estadounidenses. Desde la Florida, Anthony Belchin nos tiene más reacciones. La Corte Suprema se ha pronunciado y ha dejado sin efecto la medida impulsada por Joe Biden para ampliar la moratoria de los desahucios y evitar que más de 3 millones de personas puedan quedarse en la calle. En la Casa Blanca dicen estar decepcionados. El presidente es de la vieja escuela y les digo que independientemente de lo que haya decidido cualquier tribunal, esta no es una solución permanente.
Ante esta situación, muchos que se quedaron sin trabajo y sin poder hacer frente a las deudas temen quedarse sin un techo para su familia. Pero los expertos avisan que nadie sin una resolución judicial puede ejecutar un desalojo. Su dueño o propietario no puede desalojarle sin una orden judicial. Es muy importante que vaya a corte. Pese a todo, algunos gobiernos como el de California ya han mandado un mensaje de tranquilidad a los que podrían estar afectados por esta decisión. En el estado Dorado, por ejemplo, la ley protege a los inquilinos y la administración se hará cargo del costo de la vivienda por ahora. Puedo decir que el gobernador de California ha llegado a un acuerdo con la legislatura para impulsar la medida más grande para proteger a los inquilinos. Una decisión que se ha politizado y en Florida su gobernador republicano se había opuesto a eso desde el primer día, diciendo que los CDC no tienen ninguna potestad para eso. No creo que tengan autoridad para hacer eso y la Corte Suprema ha insistido en eso, así que si no pagan, está bien sacarlos. Sin embargo, hay una gran incertidumbre, básicamente porque no se sabe qué postura van a tomar la mayoría de las administraciones estatales y locales de todo el país. Desde San Diego, California, Anthony Belchi, cierre de edición. En otras noticias, millones de californianos han comenzado a recibir un segundo cheque de estímulo por parte del Estado. Las personas afectadas por la pandemia del COVID-19 podrían ahora recibir un pago de hasta $1,100 por medio de sus cuentas de banco y también por correo. El dinero proviene del plan presupuestario estatal y de fondos federales de recuperación del coronavirus. Y a medida que se extienden las infecciones con la variante Delta del coronavirus, parece disminuir la confianza del consumidor, creando un retroceso en el crecimiento de la economía estadounidense. Dayani López ha estado investigando y nos tiene el siguiente reportaje. Dayanis, muy buenas noches. Muy buenas noches, José. El tan anhelado regreso a la normalidad podría sufrir un revés, ya que la pandemia continúa poniendo en jaque a la economía. De acuerdo al Departamento de Comercio, en comparación con los meses anteriores, el crecimiento en el gasto del consumidor cayó, creando únicamente un aumento de 1.3% a causa de la incertidumbre que se vive por la variante Delta. A pesar de la reapertura y del alto aumento en productos básicos y de primera necesidad, millones tenían la esperanza de la pronta recuperación económica. Pero ante una pandemia que no se detiene, muchos prefieren dejar de gastar. Ese pronóstico definitivamente da una señal a los consumidores que hay que tener un poco de precaución con el dinero. Precaución que ha creado que el consumo de productos del mes pasado no fuera ni siquiera un tercio del aumento del mes de junio. De acuerdo con datos de la Reserva Federal, en los últimos 12 meses los precios al consumidor aumentaron 4.2%. En este retroceso, pues nos da una idea de cómo se siente el consumidor al gastar aquellos dólares que está recibiendo como parte de los paquetes de rescate, incluyendo lo que es el crédito fiscal por los niños. Es decir, tienden a ahorrar cuando hay una incertidumbre de una variante del COVID. A pesar de que la economía crece poco a poco a causa de que se mantienen las reaperturas y la gente está nuevamente trabajando, muchos tratan de gastar en lo más necesario. He tratado de ahorrar un poco porque pues de igual el trabajo está más bajo. Debido a que la gente está gastando menos, cientos de diferentes sectores de consumo que estaban viendo una recuperación y repunte a sus servicios hoy vuelven a verse afectados. Las líneas aéreas son algunos de los sectores que más se afectan porque las personas, al saber que existe esta variante, pues tienden a no viajar internamente o a nivel internacional. El sector del turismo, la hostelería, son sectores que son dañados a través de esta bioseguridad. A pesar que los economistas son optimistas a la recuperación económica, todavía falta experimentar qué efecto tendrá que la próxima semana millones pierdan los beneficios federales por desempleo, lo cual ha ayudado a que la gente inyecte dinero a la economía. El consumidor, yo pienso que ahorita está tomando las decisiones correctas en ser un poco precavidos con su dinero, porque realmente no sabemos, Dayanis, qué es lo que va a suceder en las próximas semanas. José, los expertos proyectan que para la primavera del próximo año, cuando la inflación haya bajado y más gente esté vacunada, quizás la economía y el bolsillo de los consumidores tendrá una mejor recuperación. Regreso contigo.
Gracias, Dayane. Muy buenas noches. Vamos a otra información. En la Florida, muchos padres respiran ahora más tranquilos después de que un juez rechazase la orden del gobernador Ron DeSantis que prohíbe los mandatos obligatorios de mascarillas en las escuelas. Un juez del circuito del condado de León, en la Florida, John C. Cooper, se puso del lado de los padres que impugnaron la decisión del gobernador, calificándola como inconstitucional. Y las últimas noticias sobre el avance del COVID-19 no son nada alentadoras. Se estima que ocurrirán 100,000 muertes más entre ahora y el 1 de diciembre próximo. Nur Mila nos explica. El retroceso en la información de COVID-19 por parte de varios estados tiene preocupada a la Asociación Estadounidense de Salud Pública. En los últimos días, varias entidades han dejado de publicar actualizaciones diarias sobre nuevos casos, muertes y hospitalizaciones, dando la apariencia de que ocultan algo. Y esto es justo cuando la peligrosa variante Delta se impone y provoca estragos, principalmente en estados del sur del país como Georgia y Florida, que ahora luchan contra altas tasas de infección y han decidido actualizar sus datos una vez a la semana en lugar de todos los días, como hacían antes. Precisamente en su último informe, Florida añade 901 nuevas muertes y 21,183 nuevos contagios, lo que hizo que el promedio de 7 días se disparara al nivel más alto. Mientras tanto, la administración Biden revela que están considerando hacer cambios a recomendaciones para las vacunas de refuerzo. A nivel nacional, los pronósticos no son nada alentadores. Se estima que ocurrirán 100,000 muertes más por coronavirus entre ahora y el 1 de diciembre. Yesterday, CDC reported nearly 165,000 new cases of COVID-19. La cifra podría reducirse a la mitad si más personas usaran máscaras en espacios públicos, y esto es según expertos. Algo difícil de ocurrir, especialmente por movimientos antimáscaras en varios estados. Nur Mila, cierre de edición. Los invitamos a que sigan con cierre de edición. Más información al regresar. Preocupantes en la República Mexicana para el presidente de México. Le diremos por qué prácticamente lo rodearon. El asesino del senador estadounidense Robert F. Kennedy podría quedar muy pronto en libertad. Por primera vez los fiscales no se opusieron a su libertad condicional. Estamos hablando de Sirhan Sirhan. Le fue otorgada. El hombre ha estado encerrado 53 años por el asesinato a tiros del entonces candidato presidencial. Esto ocurrió en el Hotel Ambassador en la ciudad de Los Ángeles, después de que acababa de ganar las primarias en California. La decisión ahora queda en manos del gobernador Gavin Newsom. Y vaya momentos preocupantes, peligrosos, dicen algunos, que se registraron en la calle de Tuxtla, en Gutiérrez, en Chiapas, cuando cientos de maestros retuvieron a la fuerza al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Víctor Cordero con los detalles. Maestros de la CNTE bloquearon el paso del presidente Andrés Manuel López Obrador y le impidieron llegar a su mañanera. Usted dijo que iba a estar con el pueblo y no hemos visto nada. Un grupo de al menos 200 maestros, estudiantes, normalistas y personal médico retuvieron por más de 2 horas al presidente Andrés Manuel López Obrador en las calles de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, para exigir el fin de la reforma educativa, pagos que tienen pendientes, la entrega de plazas a maestros y en protesta por el regreso a clases presenciales el próximo lunes. No vemos que tenga una preocupación hacia la educación pública en este país y particularmente hacia la formación de los maestros. Incluso en un acto inédito, el primer mandatario sustituyó las preguntas y respuestas por un video grabado desde su camioneta, donde aguardó pacientemente por más de 120 minutos. Pero eso sí, aseguró que no permitirá chantajes o que le impongan condiciones para dialogar. Esto no lo puedo permitir porque no puede el presidente de México ser rehén de nadie. Mientras, del otro lado, donde se supone sería la mañanera, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, en compañía del Gabinete de Seguridad Federal, llevaron a cabo la conferencia de prensa presidencial sin el mandatario. Víctor Cordero, cierre de edición. Un pequeño corte comercial y regresamos a cierre de edición con más información.
Ni los muertos pueden despedirse en paz. Un robo masivo, violento, en un funeral. Una investigación periodística ha puesto en serios aprietos al presidente salvadoreño Nayib Bukele. Hay pruebas de que funcionarios de su gobierno negociaron con líderes de agrupaciones criminales. En El Salvador, Iván Manzano nos tiene más detalles. Las escandalosas revelaciones de negociaciones entre el gobierno y las pandillas han desatado polémica entre la población. El periódico digital El Faro reveló que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha negociado la reducción de los homicidios con los pandilleros más temidos del país. La periodista de El Faro, Gabriela Cáceres, participó en la investigación, producto de una filtración. Y fue por eso que empezamos además de contrastarlo con las otras fuentes que aparecen en la investigación, fuentes fiscales, fuentes judiciales, fuentes de centros penales. Estas fotografías de pandilleros que viven en libertad en sus barrios, ingresando a la cárcel de Zacatecoluca para hablar con sus líderes presos, fueron obtenidas por la Fiscalía antes que la bancada oficialista impusiera a un nuevo fiscal general. En algunos libros de novedades que primero El Faro tuvo acceso y que luego la Fiscalía los ratifica y era prueba de la Fiscalía, aparece mencionado los nombres de algunos pandilleros y olvidado el nombre de Tejido Social, del representante de Tejido Social, Carlos Marroquín, si no me equivoco. El Faro es un periódico investigativo. Sus periodistas cuestionan por qué el gobierno de Bukele esconde que negocia con grupos criminales considerados terroristas, según la legislación salvadoreña. Bueno, según la investigación de nosotros y según la Fiscalía, en los enlaces son Osiris Luna Mesa, del gobierno, Carlos Marroquín, de Tejido Social, y también está Denis Salinas, diputado de Nuevas Ideas. La periodista Gabriela Cáceres accedió a dar esta entrevista a Noticiero Cierre de Edición de forma virtual. Los periodistas de El Faro dicen que han recibido amenazas. Las negociaciones entre cada gobierno de turno y las pandillas iniciaron en el año 2012. La práctica continúa con el gobierno de Nayib Bukele, a pesar que su bandera de campaña fue criticar a los que llama los mismos de siempre. En El Salvador, Iván Manzano, Noticiero Cierre de Edición. Vamos a pasar a información de Perú. En Lima, su capital, estalló la violencia entre vendedores y la policía. Los enfrentamientos ocurrieron en medio de un operativo para desalojar a los vendedores ambulantes de la calle. Este es un intento por parte de las autoridades por evitar multitudes durante la pandemia. 47 personas resultaron heridas en este violento encuentro, entre ellos varios oficiales de la policía. Y en Colombia, los delincuentes han adoptado una nueva forma de robar. Lo hacen en grupo y en medio de los entierros de difuntos. El último caso puso una alerta a las autoridades. En Bogotá, Carolina Gómez nos tiene más imágenes y, por supuesto, más detalles. Ni muerto lo dejaron ir en paz. Mientras le hacían las honras fúnebres, la caravana de motociclistas que acompañaban un cadáver fueron interceptados violentamente por delincuentes que, como aves de rapiña a punta de arma de fuego, les hicieron soltar sus pertenencias. Una caravana fúnebre, la cual se dirige hacia el cementerio, se nos presenta directamente una alteración allí de estos sujetos que empiezan a hurtar pertenencias a personas que se encuentran sobre la vía. Lo inaudito fue que minutos antes habían robado a otras personas con el mismo modus operandi, actuar como manada de hienas hambrientas. Robo que fue informado por la comunidad a las autoridades, que al estar en la zona con el primer llamado, no tardaron en cercarlos. Gracias a la oportuna información se llega directamente por parte de los cuadrantes y regiones de policía a la captura de 4 sujetos, la incautación de un arma de fuego, un arma traumática, la recuperación de un bolso, recuperación de un celular y también la recuperación de una motocicleta que había sido hurtado en ese momento. El resto de pertenencias hurtadas no se sabe a dónde lograron esconderlas. Lo cierto es que las cifras revelan un impresionante incremento de robos, un 70% más ahora que antes de la pandemia, con un agravante y es el nivel de violencia utilizado en estos hechos. Muchos habitantes denuncian que los delincuentes primero golpean y matan y luego roban. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Cierre de Edición. Después de un corte comercial regresamos con más información. Gracias por su sintonía.
regresa un viejo refrán que hay que ver para creer. Y con eso del cuento de las vacas voladoras dije, bueno, hay que ver. Se trata de 10 vacas que pudieron hacer un recorrido aéreo sobre las praderas de los Alpes suizos. Vamos a ver las imágenes. Se trata del rescate precisamente de 10 vaquitas heridas que fueron llevadas hasta un grupo de veterinarios que ya las esperaban. Mire, así sí pueden volar las vacas. Esto ocurrió en el paso de la montaña, a unos 6.400 pies sobre el nivel del mar. El resto de la manada, de unas 1.000 cabezas, ahora debe de seguir su camino, pero por terracería. Todo esto para un desfile anual de bovinos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronstadt. Feliz fin de semana. Los esperamos el lunes en cierre de edición.